Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amados hermanos, paz a vosotros. Un gusto saludarles, siervo de Dios, diácono Cruz Rodríguez Méndez, en la cual abordaremos un tema doctrinal que lleva por título «Os es necesario nacer otra vez», escrito por el hermano ministro David Vázquez y de León, en la cual fue escrito en el mes de abril-junio del año 2004 del Heraldo de la Biblia, en donde abordaremos un recordatorio de lo que hemos hecho, o a algunos les hace falta. Uno de los momentos más gloriosos en la palabra de Dios, ese que relata los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41, donde después de haber escuchado el mensaje del apóstol Pedro, cerca de 3,000 almas fueron bautizadas. Pero ¿qué hizo que esas 3,000 almas doblegaran su corazón a Cristo? Indudablemente fue el efecto profundo de la palabra del apóstol, lo que les hizo sentir su culpabilidad en la muerte del Señor Jesús, y asimismo les permitió reconocer parte de su culpabilidad en ese acto, y que la única manera de que ese pecado fuera perdonado era primero arrepentirse de sus pecados y después bautizarse, tal y como se lo señaló el apóstol Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Ahora en este tiempo todavía es necesario hacer el mismo procedimiento de conversión. Primeramente estar decididos a dejar toda nuestra vida pasada y estar dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios, lo que permitirá después hacer uno voto a través del bautismo, lo que significa, como dijo el Señor Jesús a Nicodemo en una ocasión: no te maravilles de que te dije, ¿o es necesario nacer otra vez? Quiere decir entonces que bajo este estado humano no podemos ser elegidos por Dios para ser llamados sus hijos, sino hasta que hayamos hecho un cambio en nuestra vida. Dios lo representa como un nuevo nacimiento. Debemos entender que cuando Dios llama para hacernos sus hijos, no debemos resistirnos a este llamado divino, ya que viendo en nuestros pecados pueden venir consecuencias, el que nos lleva muchas veces a tomar caminos equivocados, el que hace desaprovechar las oportunidades del llamado. Hoy el Señor nos quiere convertir. Él quiere cambiar nuestra vida. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Evangelio de Juan 6:35. Una prueba más de la grande misericordia de Dios hacia aquellos que no les conocen se encuentra descrita en Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Entendemos entonces que para ser oídos por Dios necesitamos el temor hacia Él y desde luego hacer su voluntad, es decir, guardar su palabra. Existen algunos casos en que a veces por las condiciones de este mundo nos olvidamos de la existencia de Dios y que los problemas o enfermedades que nos han hecho nos hacen muy carnales, pasando por alto que Dios es grande en misericordia y amor
y que sin importar cuál sea nuestra condición, Él está dispuesto a recibirnos, como lo señala en Lucas 5:32. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Hasta hoy el Señor Jesús hace un llamado a todo aquel que quiera cambiar su actitud y desee recibir su palabra para transformar su vida y salir de las tinieblas para recibir la luz que es Cristo y dejar que Él more en su corazón. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Durante el tiempo del servicio hemos encontrado muchas personas que creen que por su condición de vida pasada son indignas de recibir una bendición de parte de Dios y se sienten que están fuera del plan de salvación o que simplemente Dios no los escucha. Sin embargo, encontramos en las Escrituras como nuestro Padre Celestial siempre prepara un camino para el hombre quien lo busca y entonces le envía grandes bendiciones a su vida. Como ejemplo de ello tenemos la palabra del profeta: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanqueados, serán como blanca lana. Isaías 1:18. En ese pasaje encontramos la gran misericordia de Dios, quien es el único quien puede hacer cambio importante en nuestras vidas, que nos brinda una condición diferente, capaz de transformarnos en una forma de vida limpia y justa, siempre y cuando confiemos en Él. Otro ejemplo del cual es el amor de Dios hacia el hombre lo encontramos en el apóstol Pedro. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. A través de esta palabra debemos darnos cuenta que esta es la condición que el hombre vive en la actualidad. Tantas corrientes religiosas han hecho al hombre un ser descreído de la palabra de Dios, de tal forma que cuando nosotros le hablamos de Cristo y el plan de salvación, su corazón está cerrado, duro como una piedra, por lo cual no permite que el Evangelio transforme su pensamiento para efectuar en él una conversión a su persona hacia Dios. Mirando hacia atrás en el Antiguo Testamento, encontramos al rey David, quien tomó a una mujer de otro hombre, la cual concibió un hijo, y para deshacerse del esposo de esta mujer, el cual se llamaba Uría, envió una carta a Joab para que pusiese al frente de los ejércitos y así fuera de los primeros en morir. Y una vez que esto sucedió, David tomó a la mujer. Pero Dios no pasó por alto el pecado de David, y él envió al profeta Natán para que le señale su pecado, diciendo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado, que él había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Teníala como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar el caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para aquel que le había venido. Entonces se encendió el furor de David en grande manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Al oír la declaración, David acepta que había cometido un grave pecado delante de nuestro Dios. Sin embargo, cuando él reconoce esta falta,
Dice la Escritura que comienza a orar a Dios para que su pecado sea perdonado. Y le pide a Dios que su hijo no muera, pero Dios no oye esta petición y aquel hijo muere, por lo cual David llora amargamente y siente una profunda tristeza, dando como resultado de este acontecimiento que David escribe en el Salmo 51. Reconoce su pecado y pide a Dios de forma similar que nosotros, al igual que David, debemos reconocer nuestros pecados y buscar la misericordia de Dios, la piedad de Dios, ser lavado de su pecado, ser purificado, que Dios le dé un corazón limpio, que renueve su espíritu, que Dios nos quite ese mal. Por lo anterior y tomando como base, David pidió, es bueno hacernos una pregunta: ¿cuánto hemos pedido nosotros para alcanzar la misericordia de Dios? Es buen momento en este tiempo que vivimos hacer una reflexión de nuestra vida. Si no estamos en la misma condición de David, sin esperar que en ese tiempo Dios envíe al profeta Natán para hacer ver nuestros pecados, a pesar de esto, a pesar de este momento tan difícil para David, Dios no lo desechó, sino que lo permite seguir reinando sobre Israel de acuerdo al plan que tenía para su pueblo. Con eso entendemos que si hay un arrepentimiento sincero, Dios engrandece su misericordia hacia nosotros, proporcionándonos grandes y ricas bendiciones. ¿Qué más podríamos decir al respecto? Al considerar la vida de Abraham, Isaac, Jacob, de los reyes, de los profetas, que por su justicia han sido como ejemplo para nosotros. Pero quizá lo más importante es que han sido elegidos para alcanzar la bienaventuranza de la vida eterna, la cual nosotros estamos luchando para alcanzar y así ser también elegidos para llegar al reino de nuestro Señor Jesucristo y poder escuchar su palabra. Entonces el Rey dirá a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Así que, hermano lector, estimado hermano, queda poco tiempo, estamos ante el inminente retorno del Señor a la tierra, en razón de lo cual necesitamos estar preparados espiritualmente para recibirle, orando, humillando nuestro corazón, pero sobre todo un arrepentimiento que nos haga dignos de estar delante de su presencia, logrando esto únicamente a través de una vida en Cristo Jesús, por lo cual el Señor nos dice con tierno amor: os es necesario nacer de nuevo. Que Dios me los guarde y paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.